Entonces tenemos la rueda guía, que está allá. Paleta. Entonces la rueda guía Sí. tiene una regulación. Corre. Hoy en día la mayoría hidráulica. Entonces le metes presión de aceite, de grasa, ¿no es cierto? Entonces tiene un cilindro hidráulico, entonces te da, así como en los vehículos tenemos distancia entre ejes, aquí sería distancia entre spoiler y rueda guía. Y en ambos son ejes. O sea, se mantiene la designación, ¿cierto? Esa distancia tiene que ser exactamente la igual al otro lado. Cuando empieza a variar, ¿qué denota? Desgaste de pines y bocinas. ¿Cierto? Bien. ¿Qué más tenemos? Disculpe, ese cilindro que tiene ahí, ¿es con qué lubricante? ¿Grasa? Grasa, o grasa, ¿no es cierto? Grasa. Tú agarras una grasera, le empiezas a meter grasa, ¿cierto? Entonces se empieza a abrir. ¿Ya? Quiere descargar, abres sacas la grasera, ¿no es cierto? Y pierde presión y manualmente le empujas para desmontar. Para desmontar la rueda guía. Ah. No, tiene un resorte adentro y Al quitar la grasa ya, Claro. al quitar la presión de la grasa ya Sí, pero el resorte es de... pierde tensión y ya. Fraccionamiento de muelle. Ajá, pero para desarmar la rueda guía hay que tener un elemento para comprimir el resorte y poder desarmar todo. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Como tren de rodaje. Hemos hablado del sprocket, hemos hablado de los elementos, hemos hablado de las cadenas, hemos hablado de las zapatas, hemos hablado de las garras, hemos hablado de los carriles de avance y retorno y la rueda guía. Así como antes hemos hablado del desgaste de los elementos del sprocket, la rueda guía también se desgasta. Tanto en el soporte de las bocinas como en el ancho de la cadena. Entonces, y eso hay que compensarlo. Toda esa reconstrucción se hace en el fondo. Ya. Vas a hablar con Marco, a ver si no hace que se nos vaya abriendo otra vez. Está bacán eso. ¿Ah? Está bacán. Estos son chiquititos. Esta vaina sí es bien probable que te toques, o sea, sales y lo más probable es que vas a acabar encontrándote con esto. En todo en donde quieras. Si vas a ir a proyecto, a mina o a cualquier lado, siempre vas a ver equipos como este. Por ejemplo, cosas así importantes, estas weas, las tienes que conseguirte, por ejemplo, los intervalos de mantenimiento. Fijo. Por ejemplo, en este caso, Caterpillar tiene un software que se llama SIS. Y en el SIS están todos los intervalos. Cuántas horas se cambia el aceite, el motor, qué tipos de aceite van, qué frecuencia tienen. Esas cosas son bien importantes, pero lo que sí expande todos los días son los elementos de desgaste. La cuchilla, el ampón, las cantoneras, las cadenas, las puntas, eso sí eso se expande todos los días. Aparte del combustible, lo que más cuesta es el tren de rodaje y las puntas. Sí. A veces uno no sabe seleccionar bien las puntas, o pide nada más las puntas, y no seleccionas de acuerdo al tipo de material con el que estás trabajando. Por ejemplo, eliges una punta muy grande para roca. Entonces tú llegas a la chamba, ya ingeniero, hay que pedir elementos de corte, y tú pides ya las uñas. Viene un pata, te vende las uñas, te las vende, y luego si es que la punta no es la adecuada, baja el rendimiento de tu máquina y en el peor de los casos se rompen las otras estructuras. En los cucharones se suelen romper vienen las uñas y encima las calzas, no, o sea, las puntas. Tú eliges la punta mal, una punta muy grande, para trabajar en una roca y se rompe toda la base. Si no tienes un buen soldador, buen equipo técnico, lo van a hacer desalineado mal y otra vez se va a volver a romper. Entonces, por ejemplo, entras a Ferreiros. ¿Qué es lo que te va a tocar? ¿Vender equipo o hacer de plan? Planner es un puesto que casi siempre entra gente. Entonces tienes que hacer tu plan de mantenimiento y modificar lo que te vienen de fábrica, modificarlo de acuerdo a donde estás. Por ejemplo, acá mi abuelo y mi papá han trabajado en todas estas chacras del Cural para nivelar. Dicen que si es que un día no cambiabas el filtro de aire, entraba la tierra de acá que tiene mucho sílice y el motor se te iba en 2 días. Ya no tenía compresión. Toca.
Está bacán, ¿no? Bocinas y sellos. Bocinas y sellos. Bocinas y sellos. Sí, Si fuera más seguro, traería a mi hijo acá. Toma tu juguete, a ver, llévatelo la cosa. Hay un poquito así, está bien interesante, ¿no? Ahí creo que puede sacar el máximo de este. Bueno, ante todo, buenos días para nosotros. Grupo Gómez es un gusto que ustedes vengan siempre a visitarnos. A los hables a Gianmarco Gómez, uno de los líderes de este grupo. Llevamos en el tema de línea amarilla más de 3 décadas. Y bueno, como ustedes ven, en sí, el giro de esta empresa es el alquiler de equipos, la reparación de equipos, y bueno, todo eso conlleva a tema ustedes, ¿no? Ustedes están llevando el curso de mantenimiento. Ya bueno, entonces como la palabra lo dice, ¿no? O sea, a mantenimiento, ¿qué es? O sea, el concepto es simple, ¿no? Es mantener algo. En este caso, mantenemos equipos. Bueno, a motores, generadores, bombas, como fuese, pero como ustedes ven, estos equipos casi tienen diversos sistemas, ¿no? Entonces, el concepto es que a nosotros tenemos que dar un mantenimiento bueno, oportuno, a tiempo, planificado, óptimo, y sobre todo que el costo de mantener estos equipos sea competitivo, sea bajo. ¿Por qué? Bueno, ustedes aseguro han visto que hay 1001 software de mantenimiento. Te dicen, ya, puta, que te tengo un software que te hace todo. ¿Cuánto cuesta? Tanto cuesta. Y bueno, un software o un plan de mantenimiento, una gestión de mantenimiento es buena o mala dependiendo de lo oportuno y del costo que conlleve. Y entonces eso ¿a qué conlleva? Ustedes como futuros jefes, ustedes son quienes van a armar ese plan de mantenimiento, y entonces está en el criterio, conocimiento de ustedes que ese plan, esa gestión de mantenimiento sea buena. Entonces, como le digo, no solamente el cambiar aceites, cambiar filtros es un mantenimiento. Hay diferentes tipos de mantenimiento. En sí ahora es todo un conjunto, ¿no? Hay correctivo, preventivo, correctivo. Ya, hasta ahora creo que ya hay otros que yo ya no he estudiado, ¿no? Por favor. Ya, ok, queda más. Okay, mucho más. Bueno, entonces yo les digo, el costo siempre es muy importante en esta carrera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno puede hacer un mantenimiento oportuno. ¿Oportuno qué quiere decir? Que se haga dentro a los rangos de tiempo y estado que la pieza o el equipo lo requiera. Ustedes saben que cuando no se hace un mantenimiento a los rangos de tiempo que se tiene que hacer,
la vida útil de ese sistema, de ese componente, de ese equipo, se ve seriamente afectada. En otras palabras, si yo a uno de estos equipos, el cambio de aceite a motor, que es lo más básico, la fábrica Caterpillar Company a mí dice que sea cada 250 horas. Ojo, entonces ustedes saben que es cada 250 horas. Pero ¿qué ocurre? Ahí viene el criterio, ahí viene el conocimiento, ahí viene la experiencia. Son 250 horas siempre y cuando las condiciones donde está ese equipo sean condiciones estándar. O sea que tenga tantas partículas de polvo, de contaminante el aire, que esté a ciertos rangos de humedad, ciertos rangos de altura, ciertos rangos de temperatura, de corrosión, y otra, el combustible. Ustedes saben que el combustible en este país es pésimo. Es esta cosa que muchos equipos y tecnologías no funcionan acá, aún no dentro. ¿Por qué? Porque el combustible es malo. Entonces, si ustedes traen una última tecnología de Europa o Estados Unidos acá, o sea, traen un motor que es de consumo bajo, con contaminación bajo acá, no funciona. ¿Por qué? Porque diario consumen ese combustible y ese combustible es malo. Entonces, ustedes, como ya jefes, van a ver si las condiciones son estándar, si las condiciones son adversas, son muy adversas. Entonces, eso que dice en el catálogo, que dice en una hoja de mantenimiento, es relativo. Eso que lo ha hecho un grupo así como de ustedes, se han juntado, han entrado a un laboratorio, han hecho un seguimiento, pero en ese catálogo, y no he encontrado ningún catálogo que diga estas condiciones son solo para condiciones estándar. Para condiciones adversas, esto tiene que ser diferente. Los periodos de lubricación y de cambio de componentes tienen que ser otros. O sea, yo me he hablado por muchas minas, por muchas empresas, y a mí me da pena que, conversando con jefes, con ingenieros, no sé de dónde, o sea, sé que acá ha habido un daño, le digo, ¿no? Pero no, o sea, es que yo hago el mantenimiento que la Tafreidos me dice, y ese equipo está en unas condiciones súper malas, ¿no? Entonces el filtro de aire se tapa a las 5 horas, el combustible está con agua, hay a vapor de agua en el ambiente, hay sílice, hay cuarzo, hay hasta fierro en el ambiente. ¿Ustedes creen que si ustedes se apegan a las condiciones de fábrica, ese equipo va a durar a las horas que se supone que tiene que a llegar? ¿No? Imposible, ¿no? Bueno, entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque no siempre a lo que está en un libro, ustedes que lo tomen como si fuera una Biblia. Todo eso que está en esos libros ha sido visto hace años, porque casi todas las de mantenimiento, lo último que hay, aún no está al alcance, ¿no? Casi es de hace muchos años atrás y lo siguen dando, ¿no? Entonces, eso ha sido hecho hace 30 años, 40 años, pero hoy en día hay otros aspectos, hay otras cosas. Bueno, para mi
al punto que voy, ¿no? O sea, es que ustedes como ingenieros no sean a rajatabla, no sean como los matemáticos, que 1 y 1 es 2. O sea, 1 y 1 es 2. ¿No? O sea, no, o sea, hay muchas circunstancias que eso puede cambiar, eso puede variar. Y bueno, eso es como apariencia mía, ¿no? He tenido 1000 líos porque mil problemas porque hay gente que sigue con sus tablitas de hace a 40 años, ¿no? Entonces, y eso atrae a paradas para equipos, trae costos, eso voy, o sea, a los costos se incrementa, la vida útil a los equipos baja, o sea, tienen mil líos. ¿Por qué? Porque no tienen un simple criterio de ir un poco a más allá. O sea, todo lo que a veces uno les diga, ustedes tienen que pensar si es lógico, si es verdadero, y a refutarlo, ¿no? De repente yo, igual, lo que yo les estoy diciendo es falso, ¿no? Ustedes sabían, ¿no? Si hay tablas para condiciones estándar, adversas, leves, si estoy a 5.000 metros, si estoy a 0 metros, si estoy a socavón, si estoy en la superficie, si hay vapor de agua. ¿Por qué? Porque a nosotros, bueno, a la mayoría van a hacer la fortuna, van a hacer plata y van a hacer un nombre. Cuando ustedes solucionen, o sea, esa es la chamba de casi todos, a los ingenieros, ustedes tienen que solucionar los líos de una empresa, de una mina, de una constructora. O sea, la única forma de que sean buenos y con un buen futuro, es que sean buenos a lo que hagan. O sea, si algunos de ustedes, ¿en qué año están ya? ¿En qué semestre año están? Que se metan en octavo, noveno. Ah, bueno. Bueno, casi, bueno, la mayoría de ustedes ya va a salir, yo creo que todos ya saben en qué se han metido, ¿no? Y si hay otro que no le gusta, que tiene dudas, sálgase, porque eso del ingeniero es jodido. O sea, van a acabar canosos, con estrés, mal del corazón, aneurismas, ¿no? Porque es una vida bien interesante cuando no es tu vocación, pero sí es chévere, ¿no? O sea, es un mundo que jamás se va a acabar y donde vayan van a caer bien aparados. Bueno, yo les digo esto más que todo ¿por qué? Porque a los conocimientos, o sea, ustedes van a internet, a un libro, van a hacer una especialidad, a los conocimientos de una u otra forma se adquieren, pero esa sed, esa habilidad de cada uno, eso no se lee en un libro, eso no se lo dice un ingeniero, no te lo va a decir tu profesor, tu papá, quien les habla. Eso les tiene que nacer, esa habilidad, esa curiosidad. Yo creo que todos son curiosos, ¿no? Algunos ciertas cosas. La habilidad neta, los principios, eso viene de casa, eso viene de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, a los conocimientos, con el tiempo, se adquieren, lo otro no. Entonces, el mantenimiento tiene muchas partes. Una, como les he estado hablando, el tema de la lubricación, ¿no? Hay planes de mantenimiento a las 10 horas, a las 50. De seguro ustedes ya tienen sus tablitas, ¿no? De engrase. Grasa, hay infinidad de marcas, clases, cada una, bueno, cada tipo supone que es para cierto trabajo, cierta aplicación. Y entonces ustedes, si no conocen de aceites, no conocen de grasas, no conocen de materiales, no conocen de filtros, ustedes cuando tengan que tomar una
adhesión. ¿Qué aceite vamos a comprar para todo el año? ¿Qué grasa se va a comprar para la mina para todo el año para cierta aplicación? Si ustedes tampoco tienen ese conocimiento, por muy hábiles que sean, también van a fracasar. Entonces, ustedes tienen que estar al día o a saber, ¿no? O sea, si están en esta carrera, es imposible que no sepan qué clase de aceite hay, qué filtros y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, en sí, eso, la habilidad con el conocimiento, tiene que ir a la mano. Porque si usted tiene una y a falta de otra, como que las cosas no les van a ir bien. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de mantenimiento. Parte de la lubricación es una, que es un mundo, ¿cierto? Ahorita nos ponemos a hablar de eso, no voy a salir de acá. Esa es una, ¿no? En estos equipos, otra es el desgaste. O sea, si no hubiera desgaste a los aceros, a los materiales, no tendríamos chamba. O sea, gracias a Dios hay a desgaste. Y al haber a desgaste, eso igual es otro plan. Es otro plan. Hay piezas que tienen una cierta vida útil, digamos, 10.000 horas, y con el conocimiento, con el ingeniero de hoy, ahí queda. O sea, llega a sus 10.000, 15.000 horas y ese componente o parte se tiene que cambiar por uno nuevo. Uno de esos es un acigüeñal. Todos conocen que es un acigüeñal, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, el cigüeñal tiene una vida útil que alguien te me diga, no, yo sé de un taquicigüeñal que ha durado hasta 50.000 horas, yo creo que no hay, ¿no? O sea, tienen una vida corta, tienen una vida amarcada, y eso, dependiendo del tipo de mantenimiento que ha tenido, ¿no? Su horario, el tipo de aceite, el tipo de, ¿no? ¿Qué gestión han hecho con este cigüeñal? Va a ser que tenga unas horas más, pero es algo muy amarcado que está en rangos. Otro, ese es un ejemplo, ¿no? Componentes que tienen una vida útil amarcada. Y hay otros, como digamos, a los cucharones. Que alguien me diga, un cucharón Gómez te va a soportar 5.000 horas. Es mentira. Hay cucharones que tienen hasta 15 años, 10 años, 5 años, 1 año. ¿Por qué? Porque un cucharón es una pieza de desgaste. O sea, una vez que ya se desgasta, ustedes pueden repararlo. Y ustedes pueden sacarle 10.000, 20.000, 30.000 horas. Pero eso es otro tipo de desgaste. Es otro tipo de trabajo que hace un cucharón y un acigüeñal, ¿no? Y ustedes, díganme, o sea, ustedes algunos no han... Yo a chiquito, una vez me dijeron, no, este cigüeñal ya se ha gastado y es por eso hay que comprarlo. Y este cigüeñal en el mercado no había. Y yo dije, no, pero yo ya estaba pensando cómo darle vida, ¿no? O sea, darle otras vida a ese cigüeñal, ¿no? Pero, o sea, que tanta ingeniería, tanta cosa, y no pueden dar que este pedazo de fierro tenga otra vida más. Entonces, o sea, si ahorita ustedes se ponen a pensar en el tema, de repente de acá, un año, ustedes van a sacar un cigüeñal que soporte 3, 4, 5, a veces más de ahora, ¿no? Pero eso es de acuerdo a las necesidades, al costo que eso incurre, ¿no? Digamos, yo ahorita les diría, yo he sacado un cigüeñal que va a durar 100.000 horas.
¿Cuánto cuesta? $1.000.000. No va. O sea, es un muy buen proyecto, pero no es respaldado por el tema económico. Ustedes de acá, unos años, cuando presenten a su plan de mantenimiento anual, es un monto, a millón, medio millón, 100.000 soles, 4 millones. Pero si ese monto es demasiado elevado, a nos votan. Así de simple. O sea, ustedes tienen que ser competitivos, tienen que estar dentro de un rango de costos competitivo, o si no, no sirve. Ok, entonces, bueno, apegándonos más al tema de a desgaste a los cucharones, es por impacto, abrasión, corrosión, ¿qué más? Podría ser afecciones a metal a metal, ¿no? Más que todo es por abrasión, impacto, corrosión, ¿no? A temperatura, ¿no? Entonces, bueno, entramos a los cucharones, ¿no? A mí, a muchas veces me han dicho, ya, tengo 20 cucharones, pero yo los quiero en un mes. Entonces, ahí entra el conocimiento de cada uno y la experiencia, ¿no? Entonces, yo sé que si yo ahorita les digo, a muchachos, hay un proyecto, 20 cucharones en un mes, tanto de plata, pero los tenemos que hacer en un mes, o sea, a repararlos, cambiar planchas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? O sea, uno, ver qué material vamos a colocar, ¿no? Usted sabe que tipos de acero hay 20.000 y cada día hay más. Entonces, a la parte de aceros, a materiales, tiene que ser de conocimiento básico para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes, por falta de conocimiento, ponen un material que no es igual, o sea, de repente el proceso de soldadura que ustedes elijan y todo el proceso es el correcto, pero si ustedes no ponen el tipo de material que es, van a fracasar. Y eso me ocurrió en una mina. Yo estaba por ahí y me dijeron, no, ¿sabes qué, Gómez? En Lima hay un pata que me está haciendo a los cucharones, todo con T1, el 100% con T1. Y tú me quieres hacer una combinación de estructural, T1, y no sé qué más. Así el pata, pero no sé si era ingeniero. El pata que yo dije, ¿así? Sí, y te me está cobrando un poquito más que tú nomás, pero mira, tú T1, hágalo, le dije. A los 2 meses me llamaron, oiga, ese tarado lo hemos agotado. Todos los cucharones están ahí rotos. Ven, por favor. ¿Qué había sido? Que a veces uno piensa que lo más duro es lo mejor en estos casos, ¿no? O sea, el pata puso el 100% de T1, cosa que todos piensan, ¿no? O sea, a veces conversando así con dueños, piensan que el 30% de un cucharón de esos es T1. Y no, pues no, o sea, no. Entonces, o sea, y esto fue un costo de unos $400.000 para el préstamo. O sea, de un día al otro hubo un déficit de $400.000. Así, o sea, porque hicieron como 14. Entonces, fue un déficit. ¿Qué habrán hecho con el resto de cucharones? No lo sé. Pero, o sea, yo fui para parte de esos, reacondicionarlos. Hay parte que ya estaba tan dañado que ya no se podía hacer nada. Y el coste más de los cucharones que yo te les hice, ya, o sea, en pérdidas ya pasó del $500.000.
solo porque alguien no tenía el conocimiento o la experiencia o el criterio para tomar una decisión en ese momento, ¿no? Entonces, como yo les digo, el tema de conocimiento y criterio ahorita que ustedes están en un aula, no cuesta nada. O sea, para la institución, para las empresas, o sea, ustedes no son un daño. Van a ser un beneficio o un daño cuando salgan a trabajar. Entonces, de ustedes parte van a ser malos, a dañinos brutos y otros así. O sea, yo lo digo así porque hay de todos los calibres en encontrado. En diferentes temas, ¿no? Yo le digo una así tan simple como una cuchara, ¿no? Y es algo que si ustedes lo ven en plata en costos, es alto eso, ¿no? Entonces, bueno, volvamos al tema de eso, ¿no? O sea, ¿qué haríamos si haríamos que a reparar 20 cucharones como el que tenemos chico, o sea, no es cosa del otro mundo, en un mes? O sea, ¿qué haríamos? ¿Qué a procesos tomaríamos, alquilaríamos, aprenderíamos para en un mes hacer ese cucharón? ¿Cuántos asoldadores tendríamos que tomar, alquilar, comprar? O sea, es algo que de un día al otro no te dicen. El día de mañana yo creo que me dan cuánto a personal, cuánto equipo, que a proceso y qué a material. Así, o sea, algo muy simple, que al ojo, o sea, uno dice, qué fácil. Pero cuando uno se pone a ver, ¿no? A ver, en un mes, plazos, tiempo, es un mundo. ¿Por qué? Porque esto, que parece tan sencillo, conlleva una cola inmensa. Material, soldadura, algo fácil. Así que ustedes, yo creo que ustedes han soldado, ¿no? Con su electrodita y dime, en 8 horas, un asoldador, ¿cuántos kilos puede quemar? ¿Cuántos kilos puede depositar? En 8 horas. 8 horas es un turno. Una lata, creo. Ya, otro. O sea, mira, ustedes ya están a puertas a salir. O sea, ustedes están a puertas de caer y ojalá que no caigan todos acá. 15 y medio. No. O sea, fácil, ¿no? O sea, un soldador, ¿cuánto quema cuánto puedes llegar a quemar en 8 horas con electrodo? 15 kilos. Tampoco te quiero ver acá. Otro. O sea, es algo que ustedes ya deberían de saber. Ustedes han quemado, ustedes han asoldado. O sea, es algo tan simple como eso, ¿no? O sea, miren, o sea, con un ejemplo de la vida real. 5 kilos y medio. Kilo y medio en 1 hora. Otro. 3. No adivinen, carajo, piensen un rato. Eso dice que, si no me equivoco, eso está a los libros. Ya están a punto de salir, desahuévense, o sea, ya están a punto de caer mañana, te ha pasado acá como jefe de taller. Yo lo voto. Puta, se supone que ustedes van a entrar en esto del mantenimiento. O sea, yo como soldador voy, jefe, hoy ya voy a soldar una lata, ya, gracias. Te robo. O sea, si tú no sabes ese pata en 8 horas, en un día, ¿cuánto te puede quemar? Te va a ver la cara. ¿O no? O sea, alguien dijo a 100 kilos. O sea, ahí va a haber a desfalco a tremendo. Ya, miren, aproximadamente son 8 kilos. Claro, 1 kilo cada hora. Es 1 kilo por hora. Estamos hablando de un soldador homologado, no de cualquier. Entonces, si ustedes
dejan 20 kilos a un tasolador en un día, vienen a las 8 horas y no hay ni un kilo, voten a ese pata, porque ustedes tienen que ver los intereses de la empresa, ¿no? Entonces, o sea, una pregunta tan simple, o sea, ¿para qué vamos a hablar entonces de fusión nuclear y lo último la soldadura, si no saben cuánto hasta que se quema en una hora? ¿No? O sea, no, o sea, eso ya... Puta, lean. O sea, puta, si ustedes se supone que de esto van a vivir, lean pues, qué es un aceite mineral, qué es un aceite sintético, qué es una base, qué es un acero a carbono. Puta, hasta lo básico, pues, para que cuando estén en una reunión a trabajo, no queden mal, pues. Y, puta, se va a acordar que fui con el Gómez y a desaburó. A mi hijo que a mejor corte y confección, ¿no? No sé, o sea, porque ustedes esto van a vivir de sus conocimientos, de su criterio. O sea, si no tienen eso, están a tiempo a cambiar de carrera. A mí me hace falta operadores. Así es, o sea, yo tengo muchos amigos que por X y motivos pues, están a taxistas, están a la vacara. ¿Por qué? Porque uno puede hacerte muchas cosas, uno puede leerte muchas cosas, uno puede ver muchas cosas, pero lo que sí tienen que ver, buscar, leer y revisar es a la cosa que les va a dar de comida, o no. O ustedes están acá porque van a hacer otra carrera, no, a futbolistas, para que no creo, ¿no? No, o sea, sí, o sea, la cruda realidad es así. Entonces, ¿para qué ya hablamos de cucharones, de estructuras y o sea, si que le falta base, no lean? Pero. Bueno, entonces ya sabemos cuánto quema un jolador aproximadamente. Entonces, ¿qué haríamos para, si yo les digo, en ese mes tenemos que depositar es poco, una tonelada en un mes? Así, suelden como ustedes quieren. Hay todos los procesos habidos y por haber, pero yo creo que ustedes también digan cuántos equipos, de qué tipo, cuántos soldadores y ya por último qué material. Es algo bien, ¿no? O sea, y uno lo ve simple, pero cuando comienza a pensarlo, es algo que si no hay una base, o sea, una base que ustedes como alumnos están formando esa base, cuando estén un poco más arriba y alguien como yo que les diga el día de esta mañana va a haber esto, necesito quemar tanto en tal tiempo, en tales, no lo van a poder hacer y me van a tener que llamar, yo les voy a cobrar así. Yo hago eso, soluciono el lío de todos. Cuando otros no pueden o lo hacen mal, caen acá y yo se les saco el ancho con mis condiciones, con mis precios. Así es, hasta colegas, ingenieros caen acá. ¿Por qué? Porque en la U no lo tomaron pues, en serio, ¿no? Y ahí es donde uno se despunta, ¿no? Así es, o sea, no crean que cuando salgan va a estar el que les habla, su amigo, el ingeniero, porque te digan, ingeniero, ¿esto cómo se hace? No, ahí cada uno baila con su pañuelo. Entonces, más seriedad, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué hacemos acá? Aparte que están jugando. Bueno, para acabar esto, miren, a procesos de soldadura hay muchos, y los más
conocidos son el de arco eléctrico, que ustedes todos, yo creo que ya con eso han hecho algo de arco eléctrico. Es una máquina del tipo transformador, ¿no? Es la máquina clásica de arco eléctrico, ¿no? O sea, y es la más abundante a la faz de la Tierra. ¿Por qué? El costo, o sea, y otra vez, volvemos al costo, ¿no? Cuando algo no cuesta mucho, es fácil de adquirir. O sea, ahorita hacemos una tapollada y el día de mañana nos compramos una. Entonces, es por eso que hay monofásicas, hay trifásicas, hay a marca Juanito, hay gente, así que no son cráneos y hacen equipos de soldar para apuntalar, equipos baratos. Ustedes van a la Cachina, a donde vayan, encuentran equipos de todo precio. Hace unos años apareció el tipo inversor, ¿no? Inversor, A tarjetas, consume a menos energía, pesa menos, el acabado es mucho mejor. Entonces, wow. Pero esa es un poco más cara, ¿no? Y así hay hay la Mig Mag. Ustedes creo que ya habrán repasado Mig Mag, y como esa que hay ahí. Hay la de Oxycorp, yo creo que todos también ya. Con esto se puede soldar y con esto se puede soldar. Pero casi con esto ya nadie suelda. Casi todo es para corte. Hay el corte por plasma, el corte por láser, el corte por agua, el corte por lo que usted quiera. Pero puede haber muchos. Pero si ustedes no saben a lo básico de cuándo yo voy a necesitar un MIG-MAG, un TIG, un arco sumergido, un electrodo, ¿esto? Si ustedes no saben lo mínimo indispensable, lo mismo que nada. Entonces, cada uno tiene una... bien es cierto que con una yo puedo hacer a trabajo de otra, a veces se puede, pero cada una tiene un trabajo específico en el cual... Ahí está. Entonces, digamos, Amausto es un equipo de arco sumergido. Con este animal, en 24 horas, yo puedo llegar a depositar hasta 200 kilos de soldadura. A 24 horas. A su máxima capacidad. ¡Wow! Entonces, alguien va a decir, entonces, uno de estos, en un mes, pichanga. Compro un arco sumergido, un operador y gano plata. Material. Posición. Entonces, no, pero ha habido que dice ya esto, ya al final no cuadra nada. Para comenzar un cucharón, no lo puedo hacer con un arco sumergido. Qué bueno, sería, ¿no? Hay el arco sumergido a manual, pero no es tan no va a darnos el acabado y la capacidad de o sea, es mucho más bajo y tiene sus problemas y sus... Esto está ahí. Qué bueno. Quería que mira ya, entonces dije, hacemos 20 polladas, compramos 20 máquinas, 20 soldadores de electrodo, hecho, está resuelto. Antes así se hacía. O sea, hasta el año 80, o sea, acá no todo era electrodo. Día y noche asoldaban latas y latas y latas. Hasta que apareció su evolución, ¿no? La Big Bang, ¿no? Entonces, lo único que aquella hace es que que haya el tiempo de depósito sea más rápido. Que ya no se... o sea, que ya no haya esos cortes de tiempo de cambio de electrodo, ¿no?
porque ustedes están soldando, tienen que parar, tienen que poner su otro electrodo y tienen que volver. Así que, y pierden la secuencia del cordón. Esa es una. Si son buenos van a dejar un pucho de electrodo pequeño. Pero si son de a mano brava, entonces esas son pérdidas. O sea, la eficiencia del proceso no es muy alto. Entonces tiempo vamos a tardar mucho. La eficiencia tampoco es muy buena. Tiempos malos y el acabado tampoco no es muy bueno. Y entonces en sí para ese a trabajo no nos va a hacer. Y aparte de eso tendríamos que tener 20 soldadores. El costo de un soldador homologado en mina alta por hora es de $15 por hora. O sea, 20, estamos hablando $300 por hora. Entonces creo que vuelvo a mí algo te sumergido como operador, pero yo sé que no lo voy a hacer. Entonces ahí está, les digo, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, entonces ¿qué hago? Entonces, en sí, se puede hacer una combinación, ¿no? De tubular, arco sumergido y electrodo. Entonces, viendo tiempos, viendo a trabajo, ¿qué porcentaje se puede hacer con el electrodo? ¿Por qué? Porque para esto sí me va a servir mucho mejor el electrodo. Esto con a tubular y esto con a sumergido. Bien manual o bien así estático, ¿no? Entonces, ustedes hacen un estudio, un cálculo y ustedes al siguiente día van a su hojita, quiero esto. Aparentemente, cuando a uno le dicen, no es fácil, 2, 3 días, 4 días, y no pueden armar eso, ¿no? Entonces ahí es donde está que digo, es experiencia y conocimiento. Bueno, la habilidad también, ¿no? Entonces, bueno, eso es a la parte del proceso. Ya sabemos con qué lo vamos a soldar, qué tipo de electrodo, qué tipo de alambre, qué tipo de afundente, cuántos operadores, así. Y otra es a la parte de materiales, ¿no? Que ustedes sepan qué material va. Igual, o sea, ahora hay aceros, hay chino, coreano, japonés, americano, que si todos cumplen las normas, porque ahora todo está anormalizado, hay diferentes precios, ¿no? O sea, hay precios de planchas, una plancha T1 de 1 pulgada americana me puede estar costando hasta $8.000. Una japonesa, $4.000. No es porque la otra sea mala, pero a veces es cuestiones de marca, a renombre, ¿no? Pero si todas cumplen, eso sí, una marca con otra marca, es obvio que una va a tener más, va a venir con más creces, ¿no? O sea, va a venir con un poco más de carbón, un poco más de tamanganés, un poco más, y eso va a hacer que de repente esta dure un poco más que esta. Pero cuando la diferencia de costos es abismal, eso pasa a ser a un lado. ¿Por qué? Porque el costo como digo, no da para que yo compre esto, o sea, a lo más caro. ¿Por qué? Porque a sus costos van a aflarse. Y eso, todo dueño, yo como dueño, y como yo sirvo a dueños,
no les va a gustar. Y al final de año, un cuadre no me sirve este pan. Por más bueno que a veces uno sea en sueldo, siempre todo se tiene que respaldar en costos. Y les vuelvo a hablar de costos porque ya cuando estén en la chamba, todo es números. ¿Cuánto cuesta? ¿Va o no va? Bueno, entonces, volviendo al tema de la soldadura, como les digo, en uno de electrodo es económico, casi cualquiera puede usarlo, no es tan necesario que tenga muchos conocimientos para usar un arco eléctrico. ¿Por qué? Porque la soldadura, o sea, los electrodos vienen ya hechos. Lo único que uno hace es quemar el ángulo, el amperaje, hasta la altura, hasta yo conozco soldadores que nunca han leído un libro de soldadura, pero sueldan muy bien, o sea, son empíricos. Si tú le hablas de ángulo, pero ¿qué dicen? Esas son portuguesas. Pero hay gente, o sea, pero son hábiles y lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables para este equipo, para usarlo, son pocas. Amperaje y Tiempo. habilidad, ¿no? Ahí está el ángulo, está más así, ¿no? Y otra, la clase de electrodo que vas a usar. O sea, son 2, 3 variables. O sea, cualquiera que haya estudiado todo, a la práctica va a soldar. Con tal que venga hasta su jefe y diga, usa esto, lo va a hacer. Y o sea, hay muchos. En cambio, otro que sí ha leído, ha estudiado, va a saber si ese electrodo es el más conveniente para el tipo de material que se va a hacer, ¿no? Y ahí viene el MIG. Para el MIG, no cualquiera lo va a poder usar. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de variables. Tiene voltaje, a velocidad de alambre, caudal de gas, sea CO2, sea inerte, sea el que ustedes quieran. Alturas, tipo de alambre, tipo de horquillas, o sea, de 2 que había, ya tenemos 4 o 5, ¿no? Entonces, ya hay que... Si ustedes ven, en esos equipitos es el prendido, apagar y amperaje, no hay más. No hay más. En cambio, allá algunos me dicen, pero hay más hasta botoncitos, ¿no? Entonces hay más opciones, ¿no? Entonces es un poco más complejo. Igual en una TIC, ¿no? Es un poquito más complejo, pero eso sí hay que ver, ¿no? O sea, a voltajes, ¿no? A velocidades. Eso es un poquito más complejo. Y de ahí pasamos al arco a sumergido, que es un poco, que tiene más variables, tiene 7, 8 variables, porque ustedes juegan acá con a tipo de pendiente, a tipo de alambre, tiene opción para cráter, para altura, para velocidad, a voltaje de inicio, del medio, del acabado. O sea, ahí ya como que a la cosa se pone un poquito más compleja, pero es cosa de leer. Todo esto está a los libros, todo, dice todo, o sea, qué voltaje, o sea, hay tablas, hay todo, lo único es leer. Entonces, como yo les sigo diciendo, cada proceso es casi para un trabajo específico. Por ejemplo, con este yo le he dicho que yo puedo
dar un gran a depósito. Pero un gran depósito, ¿cuándo? Si alguien me dice, ya, yo quiero que me sueldes este techo. Arco de transmisión, no se puede. Es alineal y circular. Solamente para eso me sirve este equipo. Si alguien me dice a sobrecabeza, ascendente, descendente, no se puede. Ni con el manual. ¿No? Entonces, cosa que sí lo voy a poder hacer con un MIG, con un TIG, con un electrodo, ¿no? Entonces, este amiguito es bueno para ciertos trabajos, para cierto tipo de trabajos, ¿no? Y para otros no te sirve. Así, o sea, si yo ahorita alguien me dice, yo quiero una viga que está puesta, ¿no? Digamos, allá arriba, no se va a poder. Para eso es un electrodo, es un MIG a tubular. Entonces, así es a la parte de, digamos, a mantenimiento de soldadura. Tenemos cucharones, cadenas. Ustedes, como han visto, a diferencia de otros equipos, hay varios que tienen cadenas. Es fierro contra fierro, con más tornillos. Eso es a betón pura. Entonces, eso tarde o temprano hace gas. Bien, como hemos hablado, cumple su vida útil, se cambia a producto nuevo, o hay la opción de recuperarlo, reacondicionarlo, darle otra vida. Y ahí viene. Ya. A mí me dicen, ya, si lo reacondicionas, ¿cuánto me cuesta? Tanto. Ya, o es que a mí uno nuevo, a mí me cuesta tanto. Entonces, ustedes tienen que hacer una recopilación entre su cabecita para que ustedes puedan reacondicionarlo y ser competitivos contra un componente nuevo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, a zapatas, a rodillas, cadenas, todo se puede a recuperar, todo, pero siempre y cuando sea el costo sea competitivo. O si no, si es demasiado caro, a mí me va a decir, ¿sabes qué? Compro nuevo. Y eso es en todos a los componentes que pueden ser reconstruidos. Si agarramos a cigüeñal, lo soldamos, ciertos puños, pero sí, al 100% no se puede hacer. A deforme, ¿no? Entonces, eso es el mantenimiento. ¿Verdad? Parte de aceite, filtros, otras que ustedes, con todas a las armas que tengan, estos equipos tengan o sea, una es la operatividad, otra es la confiabilidad de la unidad, ¿no? ¿Qué tan confiable es ese equipo? ¿No? Entonces, esas son fórmulas tales que uno saca de los libros, ¿no? Entonces, con todo eso, ustedes van a poder hacer que estos equipos tengan una alta operatividad, tengan una alta confiabilidad. Y eso igual, ustedes al menos entre las empresas de equipos, a fin de año, casi los equipos son evaluados justamente por eso. Ya, el jefe de equipo, su operatividad a la flota ha sido baja. Así, o sea, todo es en números. Entonces, si ustedes hacen que las cosas bien, hacen que haya un buen costo, ustedes van a ser grandes. Al contrario, necesito operadores. Bueno, ahí para hablar me gustaría estar un rato más con ustedes, pero hoy día sábado es
poco difícil. Cualquier consulta, cualquier duda, alguien. Marco, hay inquietud ahorita. De todos los elementos que reconstruye con soldadura, ¿hay tratamiento térmico antes o posterior o no? ¿Y por qué en todo caso? Debería. Mire, hay algo que es lo óptimo, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen, ya, yo quiero que lo hagas lo más óptimo. Ok. De los jalabones. Todos esos jalabones de jalacadena están sujetos a diferentes esfuerzos. Y cuando se fuese a hacer un acondicionamiento, se debería, eslabón por eslabón, hacerle una prueba de rayos X para comenzar, ¿no? O sea, eslabón por eslabón, eso es lo óptimo. Se debería hacer, debería tener un tratamiento térmico después de ser soldados a todos. Pero ¿qué? Esto es lo óptimo. ¿Cuánto? Me cuesta $15,000. Si es que ya una cadena a mí me cuesta 12,000. No, eso es lo óptimo, se debería. Eso se hace, José Luis, cuando el componente es demasiado caro para cambiarlo, o bien ese componente es demasiado grande, o no hay en el mercado. Sí. La intención era por qué, por ejemplo, reconstruir calzado las zapatas, ¿no? El cambio de las garras en la soldadura, o sea, la intensidad de temperatura no va a afectar internamente la estructura de la zapata. Obvio que sí, sí, pero no sustancialmente, no, o sea, no le va a cambiar estructuralmente la resistencia total. Porque lo óptimo es óptimo. O sea, en reconstrucción poco se usa, salvo que sea en ejes. ¿Cierto? Pero en tren de rodajes, o sea, la estructura de acero, el porcentaje de acero no es tan elevado que requiera primero un recocido y después un templado. ¿No? Se hace en algunas piezas, por ejemplo, en granajes, ¿no? O sea, hay unos son tan grandes que tienen que soldar, y eso sí entran a un tratamiento, entran a hornos para hacer que no sean tan quebradizos, ¿no? Pero eso sí, pero usualmente lo otro que es como quien dice el pan de todo a los días, un día es eso. La temperatura en algo sumergido llega hasta siquiera unos 2,500. 2.500. O sea, hay un dicho, ¿no? Con electrodo yo lo pego, con algo sumergido a lo fundo. ¿Por qué? Porque el porcentaje de unión tiene otro del electrodo es bajo, es el 5,15, de aquel es el 30, de este llega a 90% de dilución. Ahí está, ya me estoy olvidando. O sea, el porcentaje de dilución del arco sumergido versus los otros es altísimo. O sea, lo llega a fundir, o sea, a fundir, cosa que con el electrodo es el 15%. Podría sonar. Porque no hay como O sea, una contaminación. uno dice, no, eso Como yo está lo dentro, pego, no contamina eso yo lo nadie. pego. Pero en cambio, si Es no más, ligas con los demás, por norma, todo el aire se metería y al final a las vigas de se todos, pega. a los puentes del mundo, deberían de ser con arco sumergido. ¿Por qué? Porque la dilución es tan alta que hace que se vuelva una sola pieza. Y es por eso que debería de hacerse, pero bueno, yo sé de casos que han hecho con electrodo, pero a la norma te dice que las vigas de puente y de otro, en el mundo tienen que ser soldadas con arco sumergido. ¿Por qué? Porque da ese arranco tan alto, ¿no? de seguridad. Entonces, hay así como digo, hay temas para conversar,
Pero, bueno. José Luis, Mm. cualquier otra cosita.